Bueno, que el Señor os bendiga mucho y sin más vamos a ir a la palabra del Señor. Hubo un historiador en la antigüedad clásica que se llamó Plutarco. No le pongas Plutarco a tu hijo, por favor. No, hay otros nombres más bonitos. Este Plutarco escribió una serie de biografías, escogiendo personajes famosos de la antigüedad y creando entre ellos puntos de comparación, de similitud. A este libro lo tituló Vidas Paralelas, un libro muy bonito y muy famoso. Nosotros en esta mañana vamos a hacer algo parecido, si os parece bien. Pero en vez de coger personajes, vamos a escoger dos grupos de iglesias de regiones parecidas, cercanas, y vamos a entrelazar, en vez de las similitudes y parecidos, las diferencias que había entre una y otro grupo de iglesias. He titulado la predicación de esta mañana, Macedonia versus Acaya, dos modelos espirituales diferentes. A modo de aclaración geográfica diría una cosa, y por favor, si podéis poner el mapa. Ah, ya está. Bueno, voy a apartarme porque, como dije esta mañana, tapo un par de continentes, si no lo vais a ver. Muy bien. Como veis, la provincia de Macedonia está lo que hoy es el norte de Grecia, aquí arriba. Y en esa provincia había un grupo de iglesias muy punteras, iglesias que eran referencia en su provincia, en su zona. Entre las que se destacaban la iglesia de Tesalónica y Filipos. El apóstol Pablo le escribió las cartas, ¿verdad? Que las tenemos hoy en la palabra de Dios. Ahora bien, al sur de Grecia, de lo que es Grecia actual, estaba la provincia de Acaya, con otro grupo de iglesias, de la cual la más conocida o la que nosotros más conocemos es la iglesia de Corinto, porque el apóstol Pablo le escribió las cartas y nosotros las tenemos hoy. Quiero hacer una aclaración porque fijaros que a pesar de la distancia geográfica tan corta que hay, eran dos grupos de iglesias que tenían modelos espirituales distintos. Eran cristianos, seguramente amaban al Señor, pero las iglesias de Macedonia se regían por unas motivaciones, tenían ciertos códigos espirituales que las iglesias de Acaya no tenían. Y lo veremos en esta mañana. Eso es lo que vamos a trazar. Los puntos de diferencia entre las dos iglesias. Es necesario aclarar una cosa, hermanos. El texto que vamos a leer, aunque hable de dinero, y algo hablaremos de dinero en la palabra de Dios de hoy, no es mi intención hablar de economía ni de dinero. Yo quiero ver y hacer énfasis la parte espiritual que había en estas iglesias, las motivaciones, los motores que estas iglesias tenían a la hora de servir a Dios. Muy bien. Y vamos a permitir que el Señor, a medida que vamos viendo la palabra de Dios, el Señor nos hable y nos toque. Y cuando terminemos la predicación, tú puedas decir, Señor, yo quiero ser como los de Macedonia. Y espero que ninguno diga, yo quiero ser como los de Acaya. A ver si lo conseguimos por la gracia del Señor. Vamos al texto. Segunda de Corintios, capítulo 8. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Acordaros, Corintios estaba al sur, ¿vale? Abajo. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muy bien. Dos grupos de iglesias que seguían modelos espirituales distintos. Y esto se puso en relieve cuando el apóstol Pablo decidió hacer una ofrenda en todas las iglesias de la zona para llevarla a los necesitados hermanos en Jerusalén que estaban pasando un hambre tremenda. El apóstol Pablo lanzó este desafío a las iglesias y aunque era un desafío económico, veremos que el trasfondo de las dos iglesias no correspondían, no eran iguales. Y vamos a mirar las diferencias, ¿vale? 4 diferencias en esta mañana. ¿Me acompañáis? Vamos a ver la primera. Primer punto de contraste entre las dos iglesias. Necesidad frente a abundancia. Es curioso ver en el versículo 2 que acabamos de leer, nos dice que la iglesia de Macedonia estaba atravesando una prueba, una gran tribulación y una profunda pobreza. Los hermanos de Macedonia, al norte, estaban sufriendo persecución, es decir, estaban siendo exterminados por el amor a Dios, por su amor a Cristo. Y no solamente eso, por si tenían poco, eran pobres en extremo, pobres. No tenían ni un euro, pobres. Y fijaros lo que dice Pablo, profunda pobreza. Si quieres saber más acerca de los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, podéis leer las cartas del apóstol Pablo, donde cuenta un poquito la situación que estaban viviendo los tesalonicenses, una situación muy difícil. Y por eso el apóstol Pablo les escribe la carta para animarlos y darles esperanza, una esperanza superior y suprema, porque los hermanos estaban siendo exterminados. En contraste a las iglesias de Macedonia, tenemos las iglesias de Acaya. Nos dice el versículo 14, para que en este tiempo la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Eran iglesias en abundancia, en riqueza. Y hasta donde podemos ver no había indicio de que estuviesen pasando persecución. Estaban viviendo tiempos de calma, como vosotros y nosotros, que venimos a la iglesia y alabamos al Señor sin ningún problema. No tenemos que preocuparnos que nos metan presos ni nos persigan por alabar al Señor, ¿verdad? Y es interesante observar con un simple vistazo los diferentes tratos de Dios con sus hijos. A veces en la necesidad, en la prueba, en la aflicción, en la lucha. Y a veces en la abundancia, en la riqueza, en la prosperidad, en la calma. Cómo los diferentes tratos de Dios según su soberanía son distintos con cada uno de nosotros. A veces Dios nos atrae con cuerdas de amor y nos abraza con la abundancia y con bendición y con victoria. Y a veces nos hace pasar momentos de aflicción, de lucha, de prueba, de enfermedad,
para afianzar nuestra confianza en Él, para hacernos crecer en madurez. Cada uno de nosotros nos toca pasar diferentes momentos por la soberanía de Dios. Pablo sabía y conocía, era conocedor de estos diferentes tratos de Dios. Y le escribe a los filipenses, fijaron en el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Son los diferentes tratos de Dios con sus hijos. Es interesante hacer notar en este texto que son las iglesias más espirituales las que estaban pasando persecución y necesidad. Porque las iglesias de Macedonia, si tú lees las cartas a los tesalonicenses y sobre todo a los filipenses, eran iglesias maduras, hermanos comprometidos profundamente con el Señor, hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por Él, afianzados en la palabra y firmes, iglesias punteras, que eran un ejemplo para todos. Y por el contrario, tenemos a las iglesias de Acaya, que estaban viviendo en abundancia y en calma, sin embargo eran más carnales. Eran lindos hermanos, eran buenos hermanos. Ellos se duchaban como los demás también y comían, bebían como los demás, disfrutaban de la vida, eran más carnales simplemente. Pablo les dice en 5 ocasiones: sois carnales, cuando les escribe. Y en otras tantas les dice: sois niños. Os tengo que hablar como niños porque sois carnales. Todavía hay hermanos con amor, por supuesto, y con cariño, pero muy sencillos en su teología o en el conocimiento de Dios, de que creen que cuando un hermano pasa un momento de dificultad, de aflicción, de lucha, de prueba, se debe a que no tiene fe, o que tal vez se rindió ante las acechanzas del enemigo, del diablo, que el diablo ha conquistado su vida espiritual y está en derrota. Y es verdad, hermanos, que a veces estamos viviendo en las migajas espirituales y en migajas materiales porque no somos capaces de agarrarnos a las promesas de Dios. Es verdad. También es verdad que hay veces en que somos visitados por la enfermedad o la aflicción porque estamos viviendo en pecado. Es verdad. Y por eso cuando vienen pruebas fuertes a nuestras vidas y nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, debemos ir, como dijo el salmista, a la presencia del Señor y decirle: Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué permites que viva esta situación? ¿Qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Qué obra quieres hacer? ¿Qué quieres mostrarme? Tal vez estás buscando que sea un hombre más maduro en ti. Tal vez estoy cometiendo un pecado que no soy consciente. Pero también es verdad que a veces sencillamente estamos en aflicción y en prueba porque en su soberanía el Señor lo ha querido así para fortalecer nuestra fe, para hacer crecer nuestro hombre interior, para madurarnos como iglesia, como individuos. Es el trato de Dios con cada uno. Eclesiastés 7:14, dice: en el día del bien, goza del bien. Cuando te encuentras con un hermano que le preguntas: ¿cómo estás? Oh, pastor, estoy genial. 10 puntos el trabajo, me ha subido el sueldo. Con mi matrimonio, en mi matrimonio con mi mujer nos llevamos genial, con mi suegra mejor. Qué envidia da, ¿no? Cuando te encuentras con un hermano así, dice: oh, ¿cómo me gustaría tener ese trato, ¿no?, que él tiene con su suegra así, ¿no? Y dices: qué bendición, porque el día del bien debemos disfrutar de él. Es la bendición de Dios. Cuando todo te va bien, disfruta con el Señor y agradécele los tiempos de bendición y de alegría. Y en el día de la adversidad, porque va a venir el día de la adversidad, va a venir el día de la lucha, de la dificultad, de la prueba, reflexiona, piensa,
Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar, Señor, con esta situación, con esta enfermedad, con esta lucha? ¿Qué esperas de mí, Señor? En el día de la adversidad reflexiona. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Interesante, hermanos. No siempre las aflicciones vienen del diablo. No siempre las pruebas vienen de Satanás. No siempre es porque estamos viviendo en pecado. Así vemos en la palabra de Dios los diferentes tratos que Dios tiene para con nosotros en su soberanía. El Señor le dijo a Israel: yo soy el Dios que te llevó durante 40 años por ese desierto grande y temible para mostrarte lo que había en tu corazón. El trato de Dios con el pueblo de Israel. Segundo punto de contraste entre los grupos de iglesia. Abundancia de gozo frente a abundancia de jactancia. Si ves las cartas del apóstol Pablo a los corintios, te das cuenta que los corintios les gustaba jactarse, les gustaba presumir. Nosotros somos los eruditos. Había un grupo que decía: nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, por eso somos de Apolos. ¿Qué os parece? Otros decían: nosotros somos los genuinos fundadores de la obra de Dios. Somos aquí los importantes, por eso somos del apóstol Pablo. Y otros decían: nosotros somos hombres de amor, los espirituales, ¿no? ¡Ay, el amor que tenemos! ¿Cuánto amor que tenemos? Somos de Cristo. ¡Ay, los grupos! Diferentes grupos. Pero ¿sabéis una cosa? La jactancia es totalmente improductiva. La jactancia no produce nada. Yo puedo jactarme de que llevo 30 años en el Evangelio y vosotros diréis: ¿y a mí qué me importa, no? ¿Verdad? Puedo decir: yo sé 10 idiomas, y la hermana allí que me mira dirá: ¿y a mí qué me importa? ¿Verdad? Todos nos jactamos. Yo puedo jactarme de que he leído 5, 10 veces, 15 veces la Biblia. La jactancia es totalmente improductiva. No sirve para nada. Simplemente para jactarte de algo. Por eso, fijaros, el apóstol Pablo utiliza algo que sabía usar muy bien, porque el apóstol Pablo era turco, pero no era tonto. Él era turco, de nacimiento. Había nacido en Turquía. Y él dice: voy a utilizar la ironía para darle donde más les duele a los corintios. Y él usa varias veces la ironía en las cartas a los corintios para darles donde les duele. Y fijaros cómo dice en el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Porque se estaba dando cuenta que los corintios habían prometido ofrendar y el tiempo pasaba y no daban su brazo a torcer. Estaba pasando el tiempo y no habían recolectado ni un euro desde el año pasado. Por eso les escribe el apóstol Pablo. Frente al grupo de Acaya estaban los de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Podemos señalar 3 aspectos. Rápido. En primer lugar, podemos observar que la palabra de Dios, las Escrituras, no nos autorizan a perder el gozo en ningún momento. Fijaros cómo las iglesias de Macedonia estaban pasando una tribulación extrema
y estaban en una profunda pobreza, sin embargo, abundaban en gozo. ¿Qué os parece? Qué increíble, ¿verdad? Que esta situación tan extrema, viendo a sus hermanos y familiares siendo matados por amor a Cristo y no teniendo un euro en el bolsillo, lo que producía eso en ellos era gozo. Hermano Amaro, me tiene que explicar eso un día. ¿Cómo puede ser? Las ecuaciones de Dios son distintas a las nuestras, ¿verdad? Ahora veremos por qué. Segundo aspecto que vemos, y vemos en este texto, es que ante este tipo de declaraciones y otras declaraciones en el Nuevo Testamento, resuenan en nuestros oídos las palabras de Jesús dichas a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Porque para vivir esta clase de experiencias que hablábamos hace un momento, de que nuestra extrema pobreza y la persecución redunden en gozo, no la puedes vivir si no eres un hombre nacido de nuevo. Solo las puedes experimentar con el nuevo nacimiento, el hombre nacido del Espíritu. La carne no produce el gozo. En medio de la tribulación, en medio de la necesidad, la carne, hermanos, no produce alegría, satisfacción, pasión para servir a Dios. Yo le decía esta mañana al pastor, si alguna vez le ha pasado, a mí nunca me ha pasado que venga un hermano de la iglesia y me diga: Jonathan, tienes que orar por mí, por favor, porque estoy llorando mucho. Estoy llorando demasiado y creo que tengo que orar menos. Me ha dicho, dice, no, a mí nunca me ha pasado eso. Claro, eso solo puede suceder cuando vivimos en el Espíritu de Dios. Y yo le decía también que yo anhelo el día y espero el día que un hermano de la iglesia venga y me diga: pastor, este mes en gratitud al Señor y a todo lo que Dios está haciendo por mí, he dado, en vez del 10% del diezmo, he dado el 90%. Pero me he pasado y tengo que pagar una factura. ¿Me devolvería un poquito, por favor? Estoy esperando que Dios haga ese milagro. Eso solo puede hacer un hombre nacido del Espíritu, no en la carne, porque la carne no te lleva a dar, no te lleva a orar, no te lleva a buscar a Dios, no te lleva a servir. Solamente pueden experimentar esto los nacidos de nuevo. Por eso, si en esta mañana hay aquí algún hermano o persona que nos visita por primera vez, no te vayas de este lugar sin tener la certeza de que has entregado tu vida a Cristo. Que has encontrado no una religión, sino una persona. Y que ese nacimiento, el creer en Jesús como tu Salvador y Señor y entregarle tu vida, eso comienza y germina ahí un nuevo nacimiento que te va a permitir experimentar las verdades de la palabra de Dios. Si todavía no estás seguro de que esto ha empezado en tu vida, no te vayas de este lugar, porque te es necesario nacer de nuevo. Tercer punto de contraste. Acción frente a solo buenas palabras. Los hermanos de las iglesias de Acaya solo tenían buenas palabras, promesas. Nos ha pasado a los que tenemos hijos, ¿verdad? Hijo, yo me voy a hacer unas cosas. Cuando venga, por favor, recoge la habitación. Sí, papá, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Sí, algunos ya me miran como diciéndose, ¿qué me vas a contar a mí, Jonathan? No te preocupes, papá, yo lo voy a hacer. Ya verás qué bonita va a estar la habitación. Vete tranquilo, disfruta de la vida. Palabras. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, lo acabamos de leer, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, 1 año llevaban. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, los hermanos de Acaya se habían comprometido en dar una ofrenda para los santos.
pero se habían quedado en un compromiso verbal. Le habían dicho: Pablo, no te preocupes. Hay la ofrenda que vamos a levantar, Pablo. Pero vente con hermanos, porque esto te va a costar llevarte la ofrenda, de tan cantidad que vas a tener. Dice: vamos a juntar una ofrenda enorme. Vente preparado, Pablo. Y Pablo se daba cuenta que pasaba el tiempo y las promesas solo quedaban en palabras. Fijaros el texto a continuación, en el capítulo 9, los primeros versículos sigue hablando del mismo tema. Y dice el apóstol Pablo: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad. Buena voluntad tenían los hermanos, ¿verdad? Era simplemente lo que tenían, buena voluntad. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. La situación era más o menos la siguiente. Los hermanos de Acaya se habían comprometido en dar una ofrenda muy generosa para los santos en Jerusalén. Y con estas palabras el apóstol Pablo había ido a los de Macedonia y le dijeron: hermanos, los hermanos de Acaya van a dar una ofrenda muy grande. Vosotros también, si podéis, colaborar en esta ofrenda, porque ellos van a hacer una ofrenda. Me han dicho que va a ser necesario que vayamos 3, 4 hermanos, porque vamos a tener que traer una cantidad de dinero impresionante. Y se estaba dando cuenta que pasaba el tiempo, otra vez, y no habían empezado ni siquiera a recolectar un euro. Y dice: no vaya a ser que yo vaya con hermanos de Macedonia y pase vergüenza yo por lo que les he dicho, y paséis vergüenza vosotros, hermanos corintios. Eso es lo que pasa cuando solo tenemos palabras, que el evangelio es avergonzado, el reino de Dios es avergonzado, porque solo nos quedamos en promesas, palabras. Un día serviré al Señor. Un día, pastor, no se preocupe, un día yo voy a ser fiel con el Señor. Un día voy a poner mis dones, los talentos que el Señor me ha dado en servicio de la iglesia. Un día. Vamos a ver cómo reaccionó la iglesia de Macedonia. Versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Voy a señalar 3 aspectos de este versículo que acabamos de ver. Primero, nota que estaban dando con agrado. Y Dios quiere, hermanos, hermanas, que todo lo que hagamos para el Señor sea con agrado. No por imposición, no por obligación, no buscando algo a cambio de Dios, sino que la motivación sea, como dice de los hermanos, con agrado, con alegría. Dar de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus energías. Dar tu dinero también, tus oraciones, tus oficios. Nota también que ellos habían dado más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible dar más allá de lo que uno puede? Eso solo lo puede hacer un nacido de nuevo, que tiene la fuerza de Dios en su vida. Da siempre un poquito más, un poquito más. Y hay hermanos que yo los veo, que son esas hormiguitas, siempre hay en las iglesias. Esos hermanos que tienen poquito y tú ves que dice, este hermano en vez de dar la ofrenda le tendríamos que ayudar a él. Pero ellos se esfuerzan en dar su tiempo, sus fuerzas, sus energías. Nota también en tercer lugar que ellos dieron en contra del criterio pastoral. Es evidente que el consejo del apóstol Pablo
fue decirles, no ofrendéis, hermanos macedonios, porque vosotros estáis pobres, muy pobres. Vosotros necesitáis recibir en vez de dar. Y si vosotros dais mucho, que eso es lo que puede ocurrir, que deis mucho dinero, os esforcéis en dar, hermanos, vamos a estar en lo mismo, vamos a desvestir un santo para vestir a otro. Y vamos a tener que estar recolectando ofrendas sin fin para cubrir todas las necesidades que tenéis. Pero ellos dijeron, por favor, Pablo, por favor, permítenos ofrendar, permítenos dar. Nosotros queremos, por favor, Pablo. Y hermanos, aquí llego a la parte central del sermón de hoy. Porque sabéis que en todas las iglesias hay necesidad. En todas las iglesias. En todas las iglesias hacen falta manos para trabajar. Hacen falta recursos financieros para cumplir los proyectos. Hacen falta talentos para cubrir los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Hacen falta hombros fuertes para soportar la carga que significa predicar el evangelio y la iglesia. Y ante las mismas necesidades que hay en todas las iglesias, siempre encontramos los mismos patrones. Los hermanos de Macedonia que están rogando para poder ofrendar, dar su tiempo, sus fuerzas. Y los hermanos de Acaya que se hacen de rogar. Siempre. En todas las iglesias y en todos los tiempos. Lo vemos. Para los hermanos de Macedonia hubiese sido muy fácil poner una excusa. Decir, Pablo, estamos con una mano atrás y otra adelante, como se suele decir, ¿verdad? No tenemos. No tenemos un euro, Pablo. Ya ves nuestra situación. Por favor, envía nuestros saludos a Jerusalén. Estaremos orando por ellos. Y como encima no tenemos ni para comer, ayunaremos y haremos de la necesidad virtud. Pero ellos ¿qué hicieron? Rogaron. Pablo, por favor, permítenos, por favor. Pero si no tenéis para el desayuno de vuestros hijos, no importa, Pablo, ya lo conseguiremos. El Señor nos ayudará. Por favor, Pablo, rogándonos poder ofrendar y contribuir. ¿Cuáles son tus excusas, hermano, hermana, para no comprometerte con el Señor? ¿Cuáles son tus excusas para no aceptar el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué excusas le pones a Dios una y otra vez para no dar tu tiempo, tus fuerzas, tus energías? Para no hacer lo que el Señor te pide. ¿Sabéis una cosa? No sé cómo es aquí. Aquí veo que es una iglesia que trabaja muy bien. Pero nosotros ahí, tengo que decir con mucho dolor, que el 35% de la iglesia soporta el trabajo y el esfuerzo de todo el resto de la iglesia. Es decir, 3 de cada 10 hermanos están comprometidos con el Señor, dando su tiempo, sus fuerzas, mientras el resto disfruta el trabajo y el esfuerzo de esos 3. Pero te voy a decir una cosa. Si tú eres un hombre y una mujer que vives poniendo una y otra excusa delante de Dios, una y otra vez, debo decirte que un día todos estaremos delante del Señor. Y ahí no habrá excusa que valga. Aunque estés toda tu vida buscando una excusa para tener ese día, te voy a decir una cosa. A Dios no le va a valer tu excusa, te aviso. ¿Recordáis aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, he escuchado tu llamado y quiero seguirte,
pero tengo mi padre que es mayor. Él depende de mí, de mi cuidado. Yo te quiero decir una cosa, yo voy a cuidar de él hasta que muera. Y cuando él muera, porque él depende de mí, Señor, y yo lo amo tanto. Dice, cuando él muera, yo te voy a seguir, te lo prometo, Señor. ¿Qué excusa más razonable que tenía este joven? A mí me hubiese convencido. A mí me hubiese convencido. Sí, tienes razón, tienes la obligación y el deber de cuidar de tu padre, claro. Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja que los muertos se encarguen de sus muertos. Y tú, sígueme. No es fácil convencer al Señor con tus excusas. La diferencia entre los que ponen excusas y los que no la ponen es muy sencilla. Los que no ponen excusa es porque tienen su corazón en el reino de Dios. Y cuando uno tiene su corazón en el reino de Dios, en las cosas de Dios, nunca encontrará una excusa. Nunca. Mientras que los hermanos de Corinto, de Acaya, siempre buscan cualquier excusa es buena y razonable para no hacer la obra de Dios, para no dar su tiempo, para no buscar al Señor, para no orar por la iglesia, para no ofrendar, para no contribuir con su esfuerzo, con sus talentos. Y hermanos, es mi deseo y mi oración, al menos para mí de manera personal, que el Señor haga en mí un hermano de Macedonia, siempre dispuesto a dar mi tiempo, mis fuerzas, mis energías, mi dinero, invertir mi tiempo en la obra de Dios. Cuarto punto de contraste. Estoy llegando al final, creo que estoy siendo muy rápido, pero bien. Cuarto punto de contraste. Ricos y sin embargo pobres. Pobres y sin embargo ricos. ¿Cómo? Vamos a verlo. Los hermanos de Macedonia eran pobres. Como se suele decir, más pobres que las ratas, ¿no? No tenían nada, extremadamente pobres. Pero el versículo 2 nos dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser esto? Yo quiero un contable así también para mi vida. Que la extrema pobreza redunde en riquezas de su generosidad. Eran pobres, sin embargo ricos. Ricos en las cosas espirituales, hermanos. Ricos en generosidad. Y la iglesia del Señor en este tiempo necesita hombres y mujeres ricos. Ricos en las cosas eternas. Ricos en generosidad. Ricos en entrega, en disposición. Ricos en amor, en compasión, en mansedumbre, en templanza, en bonanza. Ricos en las riquezas eternas de Dios. Por otro lado tenemos a los hermanos de Acaya. Fijaros, tenían abundancia de todo, pero eran pobres. No producían gran cosa para el reino de Dios. Los hermanos de Acaya seguramente eran hermanos genuinos que amaban al Señor, pero a pesar de su abundancia económica, eran un tanto rácanos en el aspecto espiritual. Y su riqueza no había abundado en riquezas espirituales. Y no hay nada malo en pedir abundancia económica. No está mal. Si alguno aquí está orando para que el Señor lo haga rico, gloria a Dios. Pero que eso sea para poder invertir o reinvertir. La palabra correcta me gusta ofrendar al reino de Dios. Con generosidad. Si nuestra motivación es solamente hacernos ricos y acumular,
y acumular y acumular. Y no estoy hablando de ahorrar para el futuro, porque alguno puede decir, el pastor está en contra del ahorro. No, 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 no. Incluso la Biblia nos habla de esto, de ser precavidos, y el Señor nos puede ayudar a ser ahorrativos y tener para las cosas necesarias, ¿no? El estudio de nuestros hijos, la alimentación, por supuesto. Pero cuando la motivación tuya se vuelve a acumular y acumular para hacerte cada vez más rico, ¿no habéis visto vosotros en el mundo secular cómo personas mayores de 80, 90 años que son inmensamente ricos de repente pierden su fortuna por una mala inversión? ¿Qué les lleva a un hombre de esa edad, siendo tremendamente millonario y rico, seguir invirtiendo? El afán de tener más. Si esa es tu motivación, desiste. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a conformarme con lo necesario, con la ropa y el abrigo diario, con lo que tú tienes para mí. Porque el apóstol Pablo también dice que muchos naufragaron en su fe por seguir las riquezas de este mundo. El versículo 14 nos dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, le dice a los hermanos de Acaya, supla la escasez de ellos. Es decir, el Señor nos da para poder bendecir a otros. Esa debería ser la motivación correcta. Que cuando tú tienes y el Señor te bendice, en la soberanía de Dios está darte abundancia, darte prosperidad. Hermano, no seas escaso para el Señor. Pero no estoy hablando solo del dinero. Estoy hablando de tu tiempo, de tus fuerzas, de los talentos que Dios te ha dado. Como está escrito en el versículo 15, que es el último, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión al maná en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿os acordáis? Dice la palabra que cada día caía el maná del cielo, era el alimento que ellos necesitaban para estar saciados y nutridos. Y había algunos que por codicia, decía, yo voy a recoger más para tener más. Voy a juntar más por las dudas. ¿Y qué le pasaba a ese maná? ¿Os acordáis? Se pudría, se ponía malo. Cuando nosotros tenemos la motivación de acumular y acumular nuestro tiempo, nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado, los talentos, todo lo hermoso que el Señor ha puesto en nosotros, y lo acumulamos para nosotros, las riquezas espirituales se pudren con las riquezas materiales. Las riquezas espirituales se pudren con tu riqueza material cuando desviamos nuestra mirada del Señor. Dios quiera que en este tiempo nos encuentre a nosotros invirtiendo todos nuestros bienes, los talentos, las fuerzas en el reino de Dios, como hicieron los hermanos de Macedonia. A modo de conclusión diré, hemos visto a los hermanos de Acaya que en la soberanía de Dios estaban siendo tratados en la abundancia, que les gustaba jactarse de muchas cosas, pero que a la hora de la verdad no había compromiso en sus vidas. Y por otro lado estaban los hermanos de Macedonia, que en la soberanía de Dios estaban siendo tratados en la pobreza y en la persecución, y sin embargo con gozo estaban comprometidos con la obra de Dios. Podrían haber presentado excusas, sin embargo fueron tremendamente generosos porque su corazón estaba en el reino de Dios.